Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Manuel López García. Les voy a hablar de algunos aspectos de la filosofía de Kant, algunas cuestiones de su pensamiento. He titulado a este vídeo Introducción a la filosofía de Kant porque no pretendo realizar una explicación exhaustiva de toda la filosofía kantiana, ni muchísimo menos. Simplemente dar pues algunas ideas, algunas nociones fundamentales de su planteamiento filosófico, que es el criticismo, que es el idealismo trascendental. En este sentido, quiero aclararlo al principio del vídeo para que se sepa suficientemente. Kant nació y murió, como es sabido, en Königsberg, que pertenecía en su tiempo a Prusia Oriental. Nació en el año 1724 y murió en la misma ciudad en 1824. Actualmente es una ciudad rusa, Königsberg, que se llama Kaliningrado. En cuanto a algunos aspectos biográficos de su vida, cabe señalar que su madre le enseñó, por ejemplo, los principios del protestantismo pietista y también que le afectó profundamente la muerte de su madre a Kant, ya que murió prematuramente cuando él tenía solo 14 años. A los 16 años, Kant empezó o inició sus estudios universitarios de teología, filosofía, física y matemáticas. En 1746 falleció su padre. En el año 1770 fue nombrado profesor de lógica y metafísica de la Universidad de Königsberg. Y allí estuvo hasta su jubilación hacia 1796. De hecho, llegó a ser rector de la Universidad de Königsberg. Y murió en 1804 y en su entierro fue una procesión multitudinaria en honor a su sabiduría, a su saber, a que había sido un gran filósofo, uno de los mejores de la historia, sin ninguna duda. Está claro que Kant se educó en los principios del racionalismo y en su juventud pues era racionalista, dogmático, en el sentido de que seguía también las tesis de Wolff y de otros pensadores racionalistas de la época. También estaba muy influido en su juventud por, diríamos, las enseñanzas y los escritos de Leibniz, el otro gran filósofo también racionalista, etc. Tiempo después, ya en la década de 1760, como es sabido, leyó la investigación sobre el entendimiento humano de Hume, lo que le llevó a revisar críticamente estos principios racionalistas y diríamos que a dar menos importancia a la razón frente a los sentidos. Por tanto, se puede afirmar que realmente estas tesis empiristas de David Hume le hicieron despertar de lo que se suele llamar, y que él mismo llamó, adormecimiento dogmático o sueño dogmático. El sueño dogmático claramente era que estaba demasiado fijado en sus principios racionalistas, o sea, que estaba, podríamos decir, usando exclusivamente principios racionales para la construcción de su pensamiento. En estos años anteriores a la preparación de la crítica de la razón pura, pues esto fue decisivo para el propio Kant, para la elaboración de su teoría del conocimiento o de su epistemología. Está claro además que la actitud crítica y la confianza en la razón permiten incluir a Kant en el movimiento ilustrado. Era un gran pensador y que además compartía los principios de la Ilustración. De hecho, el mismo Kant saludó alborozado el inicio de la Revolución Francesa con su lema libertad, igualdad, fraternidad, porque diríamos que era un lema que era absolutamente compatible con los planteamientos kantianos. Y hay una frase famosa que siempre se explica cuando se aborda la filosofía kantiana, que es sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, salir de la minoría de edad. Realmente a partir de una cierta edad, pues diríamos que la persona tiene que saber pensar por sí misma. Por supuesto que puede tener en consideración los pensamientos de otras personas y de otros profesores, sabios, etc., pero tiene que formar su propio pensamiento, tomar sus propias decisiones y, por lo tanto, atreverse a pensar por ella misma, con la fuerza de su razón, con la fuerza de sus conocimientos, de sus experiencias, etc. En cuanto a la razón, cabe decir que Kant analiza la razón como una especie de facultad teórica. Se plantea también el mismo Kant cómo es posible el conocimiento y cuáles son los límites de la razón. Eso lo establece en la Crítica de la razón pura y en otras obras. También analiza la facultad práctica de la conducta
Se pregunta, por tanto, cuál es el fundamento de la moralidad, en dos obras principalmente, que es en Fundamentación de la metafísica de las costumbres y en La crítica de la razón práctica. Razón práctica, como es sabido, significa práctico el comportamiento cotidiano, las conductas, las decisiones, los buenos actos, etcétera, o los malos actos, etcétera. En este sentido, claro, él está insistiendo continuamente en una ética deontológica del deber por el deber, hacer el bien por encima de todo, la buena voluntad, etcétera. El imperativo categórico, que no admite ninguna excusa. En este sentido, por ejemplo, también conviene señalar que la importancia de la ética para Kant era fundamental. De hecho, en un fragmento del epílogo de la crítica de la razón práctica, pues se nota esto, y está grabado en su tumba además. Y dice: dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas mi reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Se puede también afirmar que la ética kantiana se basa en la racionalidad. Diríamos que está dirigida por la razón, a diferencia del emotivismo moral de Hume, en que los sentimientos era lo realmente decisivo en los comportamientos morales. Para Kant ahí discrepa del planteamiento ético de Hume y considera que la razón es lo fundamental, diríamos, a la hora de comportarse, diríamos, en los comportamientos. La razón, además, para Kant muestra el deber al sujeto, por eso es una ética deontológica o del deber por el deber, y se lo autoimpone. El deber nos impulsa, por tanto, a actuar con buena voluntad. En este sentido es una ética formal, una ética desinteresada, del bien por el bien, y a veces ha sido criticada porque se la ha considerado excesivamente rigurosa, pero se puede decir que lo que él pensaba es que no podía haber muchas éticas diferentes en la humanidad, tenía que haber una sola, basada en los deberes, también, claro, teniendo en cuenta los derechos, por supuesto, pero fundamentalmente los deberes, para que todos se comportasen de una manera acorde con lo que se debía hacer. Porque si no, lo que habría sería éticas, según Kant, consecuencialistas, de consecuencias, y que eso llevaría a un caos ético increíble, en el sentido de que no habría forma de averiguar, diríamos, la bondad de la conducta, la corrección de las conductas, etc. O por lo menos de tener unos criterios a la hora de comportarse, unos criterios claros, eficientes y eficaces. Lo que no quiere decir que Kant no estuviera de acuerdo con la búsqueda de la felicidad, por supuesto, pero algo que para él no era incompatible con el cumplimiento de los deberes. Las dos cosas podían encajar perfectamente: cumplimiento de los deberes y también realización de la felicidad individual o subjetiva, podríamos decir. En cuanto a la inmortalidad del alma, la libertad de la voluntad y la existencia de Dios son para Kant los postulados o presupuestos de la razón pura o razón no empírica en su uso práctico moral. Es un hecho también que para Kant, hablando ya un poco de su planteamiento epistemológico, de su teoría del conocimiento, repito, es un hecho que hay conocimiento científico, seguro. Por ejemplo, para Kant las matemáticas y la física son ciencias que progresan en el conocimiento y que son objetivas, son rigurosas. Además, Kant afirma la existencia de los juicios sintéticos a priori, y indica y afirma de una manera muy rotunda que el conocimiento científico solo es posible gracias a los juicios sintéticos a priori. Según Kant, solo podemos tener conocimiento del mundo de la experiencia, porque es lo que se puede ver, observar. Aquí se nota, pues claro, el cambio, diríamos, el cambio epistemológico que dio gracias a la lectura de Hume, para pasar a decir que lo experiencial tiene una gran importancia en el conocimiento y no solamente el buen uso de la razón. Además, para Kant el conocimiento humano es siempre trascendental, es decir, está condicionado por los a priori de la manera humana de conocer. Y pues piensa Kant que la metafísica, aunque es una necesidad humana, diríamos natural, que es perfectamente entendible, y en ese sentido él la defiende, la metafísica, somos metafísicos porque nos preguntamos por muchísimas cuestiones. El propio Kant dice que la metafísica no puede aspirar a ser ciencia, no puede ser ciencia.
porque claro, aspira a conocer el noúmeno, la cosa en sí, el alma, Dios, etcétera, cosas que, el espíritu, cosas que no se pueden conocer de una forma fenoménica. Por lo tanto, el ámbito de lo nouménico es el ámbito de lo divino, del alma y de cosas similares, diríamos de entidades abstractas, espirituales, inmateriales, que no pueden ser objeto de la experiencia. Por lo tanto, eso es incognoscible, la cosa en sí, el número, frente a los fenómenos, los objetos, lo fenoménico, lo empírico, que eso sí es conocible o es cognoscible a través de intuiciones empíricas o intuiciones sensibles siguiendo la jerga kantiana. Además, Kant insiste en que solo es legítimo aplicar las categorías a los fenómenos, a lo fenoménico, no a los noúmenos, lógicamente. Además, también dice Kant que las ideas de Dios, alma y mundo son simples ideas reguladoras o principios innatos a priori, que unifican o cohesionan el conocimiento pero no lo incrementan. Además, la crítica de la razón pura, su gran obra, señala los límites de la razón, es decir, lo que es posible conocer, el mundo de la experiencia, y lo que es un horizonte inalcanzable, que sería la metafísica. Aunque, insisto, es una necesidad humana la de hacerse preguntas metafísicas, y en un sentido amplio la filosofía se entiende también como metafísica. Lo que pasa que realmente lo que sucede es que la metafísica no puede aspirar a ser una ciencia dura como por ejemplo, o una ciencia como la matemática, la física, la química, la biología, etc. Además, conviene indicar que para Kant la razón humana impone sus condicionantes a priori en el conocimiento de los objetos. Esto supone, por tanto, un planteamiento radicalmente nuevo en epistemología, el llamado giro copernicano de Kant. La sensibilidad para Kant es pasiva y se limita a registrar la información de los sentidos mediante las dos formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Realmente para Kant el entendimiento es activo y tiene categorías a priori o conceptos puros, o sea, no empíricos, que no derivan de la experiencia, pero que deben aplicarse exclusivamente a lo experiencial. De esta manera, pues origina juicios que estructuran y unifican los datos sensibles o los datos experienciales o las intuiciones empíricas, si queremos. Además, la razón pura, es decir, la razón en su uso especulativo o razón teórica, no puede conocer la realidad en sí, el noúmeno, la cosa en sí. Esto ya lo comenté anteriormente, pero vuelvo a insistir en ello, porque es algo fundamental en la filosofía de Kant. ¿Qué puedo conocer según Kant? Pues el estudio de la razón humana como facultad general de conocimiento, y la crítica de la razón pura se dedica a dilucidar esta pregunta y otras, por supuesto. Además, también se puede hablar algo de la religión, como la entendía Kant. La concepción kantiana de la religión natural está expuesta en su obra de 1793, La religión dentro de los límites de la mera razón. Ya en el prólogo, Kant señala la independencia de la moral respecto de la religión. Ahora bien, esta religión, según Kant, se encontrará dentro de los límites de la mera razón y también coincidirá con la moral, salvo que justamente esclarece lo que debe ser el resultado o el fin de la moral, que sería el triunfo del bien. Por tanto, a la moral, según Kant, no le puede ser indiferente pensar en relación a sus deberes un fin último como resultado de ellos. Por eso, para Kant, la moral conduce ineludiblemente a la religión. En cuanto a otros aspectos que considera Kant sobre la religión, otras reflexiones que dedica a la religión, hay una especialmente muy interesante, entre lo muchísimo que escribió acerca de la religión, que es pues una frase que a mí me parece magistral y en la que procede a una crítica de la religión positiva, especialmente de su culto e instituciones. Y escribe Kant: fuera de una conducta, todo lo que los hombres creen poder practicar para hacerse agradables a Dios es pura ilusión religiosa. No cabe duda que Kant respetaba mucho la religión, a los sacerdotes, etc. De hecho, tenía algún amigo sacerdote, por ejemplo, Borowski, que realizó una de las biografías que se conservan y que están publicadas de Kant, y otros. Y realmente, por supuesto, él no asistía a los cultos religiosos, pero respetaba, diríamos, las prácticas religiosas, aunque no las compartía, como se ve claramente en esta frase. En cuanto a su filosofía política, simplemente decir pues unos aspectos de ella. Pues aparece, por ejemplo, en varios de sus libros. Uno de ellos
sobre la paz perpetua de 1795. La guerra, para Kant, por ejemplo, es vista como el gran mal político, incluso como el mayor obstáculo de lo moral, diciéndolo con sus propias palabras. También Kant traza sobre la paz perpetua el esbozo pues, de un derecho internacional. Y, por ejemplo, dice en el artículo 2, el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres, con lo cual está anticipando un poco, en cierta medida, la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y una especie de comunidad de estados libres que podría ser alcanzada en pleno siglo XXI incluso también. Y luego en el artículo 3, pues Kant habla del derecho de ciudadanía mundial que debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. Con lo cual el tema de los refugiados, etcétera, pues se solucionaría también con estos planteamientos kantianos. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.